Muchachos, buen día. Realizaremos hoy una nueva práctica en GECRAS, Programa de Modelación Hidráulica de Cauces Naturales. Y el día de hoy nos concentraremos en realizar una modelación ya con varios tramos de río, en el caso específico de una confluencia de dos cauces a un único cauce. Analizaremos diferencias entre flujo permanente y no permanente en múltiples cauces y veremos al final cómo podemos empezar a planear la construcción de algunos diques u obras que me permitan controlar el flujo y cómo el programa nos puede ayudar en eso. Entonces iniciaremos con la creación del proyecto desde cero, como ya lo hemos visto en otras sesiones. Este video es acompañado de un archivo de Excel en el que tengo las secciones transversales. Si miramos aquí a la derecha, pues este es el esquema general. Para mí el tramo 1 va a ser el que está aquí en el costado izquierdo, tramo 2 en el costado derecho y se unen en un tramo 3. Tenemos aquí los datos de las batimetrías, ¿cierto? Aguas arriba, aguas abajo. Ya sabemos que en estas prácticas interpolamos entre secciones transversales para agilizar el cálculo, pero pues que si tienen ustedes los datos de campo lo pueden hacer paso a paso. Las características del coeficiente de fricción, en este caso de Manning, y los hidrogramas para hacer la modelación. Para el caso de modelación en flujo permanente, utilizaremos los caudales pico, 150 y 150, y miraremos la diferencia entre un tránsito hidráulico y digamos que la respuesta en diferentes tipos de datos, que es lo que queremos mirar acá también en este tipo de situaciones. Entonces, iniciaremos con el montaje del proyecto. Ya ustedes saben cómo debemos iniciar, entonces verificamos las unidades, vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces yo he guardado ya mi carpeta en una sección aquí para este curso. Aquí está el proyecto anterior, voy a generar una nueva carpeta, la voy a llamar S02, ¿sí? Entonces aquí estaría, y pues este va a ser un nuevo proyecto que denominaré de la misma forma. ¿Listo? Ya ustedes saben que grabándolo así, pues él me define esa ruta y me dice que está en unidades Sistema Internacional de Unidades. Yo le digo que está perfecto. Entonces ya quedó el proyectico creado. Siguiente paso es entonces la geometría. Entonces vamos acá a ingresar esa topografía. Recuerden que la manera de dibujar los tramos de río es en el sentido del flujo. Entonces mi tramo 1 iniciaría aquí, ¿cierto? Doble clic. Yo esto lo he llamado tramo 1, ¿cierto? Y pues este lo defino el reach, ¿cierto? Que este también pues lo puedo llamar 1, ¿vale? Esto generalmente es cuando son diferentes tramos del mismo río, ¿no? Entonces un mismo río con diferentes nombres, pero ya ustedes pueden manejar esta información del nombre como les convenga. Voy a dibujar el segundo, listo. Entonces también este lo voy a llamar 2 y digo que es en el tramo 1 de ese tramo 2, ¿cierto? Pero adicionalmente dense cuenta que cuando le di doble clic sobre el otro tramo ya me dice, oiga, ahí hay otro río. Entonces me va a definir un nodo o nudo, ¿cierto? Y yo lo voy a llamar nodo 1, ¿sí? Entonces me va a decir que, bueno, aquí solo me está diciendo que si deseamos incrementar, pues digámosle que sí. Es un poco temas de zoom. ¿Listo? Entonces miren que ya me sale el nodo 1 aquí en la zona. Y si voy a dibujar mi tercer tramo, sería entonces desde ese nodo 1 hacia abajo. Pensemos que lo vamos a hacer así, ¿cierto? Y entonces yo lo defino como un tramo 3. ¿Listo? Y nuevamente me pide algo de zoom. ¿Listo? Entonces aquí de manera sencilla tenemos nuestras secciones transversales. Por ahora voy a grabar. Ya saben que esto es bueno empezarlo a grabar de manera organizada, ¿sí? Digámosle así, confluencia. Listo, entonces está nuestra sección transversal. Ahora, nuestro esquema en planta. ¿Qué necesitamos ahora? Agregarle las secciones transversales de cada uno de los tramos. Entonces vamos a iniciar.
voy a sección transversal, cross section, ¿sí? Y acuérdense que el primer paso es agregar una sección transversal. Entonces agrego una sección transversal en options, decimos que me agrego una nueva sección transversal. Y nos dicen que definamos una nueva sección transversal para, pues, un nombre para esta sección transversal. Entonces aquí quiero mostrarles lo que está en nuestro archivo de Excel, ¿cierto? Entonces miren que estos dos tramos, he supuesto que están en 4 kilómetros, 2 kilómetros, 4 kilómetros, 2 kilómetros y 2 kilómetros a 0. Recuerden que nosotros las secciones transversales las agregamos de aguas abajo hacia aguas arriba, entonces este va a ser 2000 para mí y después haremos el de 4000. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso. Entonces estamos acá, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo y él me dice en qué tramo estoy. Ya estoy en el tramo 3, entonces espérense que yo le agregue al tramo 3, pero es que quiero agregarlo al tramo 1. Vamos a empezar por allí, ¿verdad? Listo, entonces ahora sí aquí le digo agrégueme una nueva sección transversal y entonces voy a hacer la de abajo, entonces esa es 2000. Listo, como tengo los datos voy a traerlos estos aguas abajo, copiamos, pegamos. Mi distancia aguas abajo ya sabemos que es de 0 porque esto tengo la condición de aguas abajo, entonces no hay más secciones transversales. Y mis coeficientes de fricción van a ser 0.050 para las márgenes y 0.035 para el canal principal. Perdón. Miremos el dibujito de la sección transversal y vamos a definir el canal principal. Aquí por ejemplo esta es como la 34, me dice esto. Aquí la 34 y la margen derecha que sea aquí en la, ¿qué es esto? 70 y como 70, 69. Entonces, bueno, aquí definí mi canal principal. Digamos de pronto, creo que es mejor la siguiente, no la 69, sino la 72. Listo, ahí está mi canal principal, ¿vale? Y ahora entonces vamos a agregar una nueva sección transversal. Y esta va a ser en 4000. Distancia hacia abajo, hacia abajo, 4000, 4000, 4000. Vamos a copiar la de aguas arriba. Miren que yo les indico cuál es abajo, cuál es aguas arriba, no se vayan a confundir allí. Copiamos. Y aquí lo mismo, me va a quedar en 37 y en 72. No, era 34 y 72. ¿Listo? Miremos a ver. Ahí se ve la diferencia de niveles, ¿ok? Entonces por ahora podríamos salirnos de acá, ¿vale? Y dense cuenta que ya ustedes pueden ver en el dibujo, ¿cierto? Que él me hizo la de 4000 aguas arriba y la de 2000 aguas abajo, que era lo que yo esperaba. Haremos lo mismo, nuevamente repito el mismo proceso, pero ahora con el tramo 2, ¿cierto? Y lo voy a hacer de una manera muy similar. Miren que yo les he dado una misma geometría para esos dos tramos, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que lo que es diferente son los caudales, ¿vale? No vamos a tener los mismos caudales. Dense cuenta que si voy a copiar directamente me dice que tiene que copiar primero que tiene que generar primero una nueva sección transversal. Entonces aquí yo le digo, sí señor, se me había olvidado. Entonces por favor llámeme esa 2000, pégueme los datos, distancias de 0, coeficientes, perfecto. Voy a agregar otra. Y esta decimos que es en la 4000. Me voy a copiar los datos.
regreso a GECRAS, nos pegamos, y aquí le digo, esto está a 2000, creo que le di 4000 de distancia, y son 2000, ¿no? De 4000 a 2000, ahorita que caigo en cuenta, ya lo revisamos, 34 y 72, ahí estamos bien, ¿listo? 4000 y 2000, listo. Entonces salgamos, 4000, 2000, quiero mirar mis secciones transversales en el tramo 1, le puse una distancia de 4000, pero no es correcto, es de 2000. 4000 si fuera hasta la abscisa 0, pero no es el caso. Muy bien, y entonces solo me queda el último tramo, ¿sí? Que es este tramo 3, pero es exactamente lo mismo en tramos ahora, y como yo lo seleccioné, miren que ya me lo coloca ahí, le agrego una nueva sección transversal, y le voy a decir que le coloco la de aguas abajo, entonces este se va a llamar 0. Voy a buscar los datos, aguas abajo primero, copiamos, pegamos, distancia no tengo porque es la de más hacia aguas abajo, mismos coeficientes, dense cuenta que esto es lo que nosotros vamos a calibrar más adelante, pero en este punto pensemos que ya lo conocemos, para que aprendan solo el manejo del programa. De hecho, cuando uno está modelando algo de esto, lo que trata de hacer es que sus datos se parezcan a lo que midió en campo, ¿verdad? Démosle 34 y 69, 72, a ver si aquí coincide también o no. Dejémosle, sí, no se puede estar bien, sí, sí, dejémosela así, está muy bien. Y voy a generar la siguiente, entonces agrego nueva sección transversal y esta es 2000. Entonces mi distancia hacia aguas abajo son 2000. Me copió los mismos valores del N de Manning. Copio la sección de aguas arriba. Me voy a GECRAS. Pegamos. Y aquí le digo tome 34 y 72. Perfecto. ¿Sí? 34 y 72. Muy bien. Entonces, si ya nos salimos de acá, podemos ver que va de 0 a 2000, de 2000 a 4000, de 2000 a 4000 las secciones transversales, entonces estamos por ahora bien. Voy a salvar y vamos a interpolar secciones que ya saben que necesitamos intermedias, porque estas son secciones transversales sintéticas que hemos creado. Entonces nos vamos a las tablas, a Tools, perdón, Excess Interpolation, y aquí le digo que en un tramo. Entonces yo voy a decirle que para todos los tramos, miren que lo puedo hacer de una vez, pero haga cada 100 metros. Listo, y entonces ya vamos a tener una serie de secciones transversales intermedias que, como ya ustedes les he comentado, si tienen datos de una batimetría, pues lo que hacen es meterla en la sección que corresponde. De resto, no es más la diferencia. Y pues aquí dense cuenta que el abscisado nos ha quedado de manera correcta. 4000 a 2000, 2000 a 1000, entonces por ahora nuestro tramo está bien. Por ahora vamos a dejar nuestra geometría aquí, ¿sí? Dense cuenta también que yo podría mirar estos coeficientes de Manning si los quisiera cambiar, ¿sí? En las tablas, pero pues como ya lo hicimos en la inicial y en la final, o aguas arriba y aguas abajo, el programa los toma para todos igual. Dense cuenta que tengo tramo 1, tramo 2, tramo 3, pero aquí yo lo podría modificar si quisiera, ¿sí? Entonces por ahora vamos a salvar acá. Muy bien, entonces vamos a hacer una corrida inicial, ¿sí? En condición de flujo permanente. ¿Listo? Entonces vamos a ver el flujo permanente que me pide para hacer una corrida en este caso. Dense cuenta que cuando yo voy a darle la información de caudales, ya me considera los 3 tramos, ¿sí? Si tuve algún problema en la geometría y esto no me queda generado, hay que revisar esto, ¿verdad? Y entonces vamos a las condiciones de frontera, ya ustedes lo saben. Miren que aquí está el nudo, ahorita hablamos un poquito del nudo que debemos hacerle para configurarlo. Entonces, ¿qué condiciones tenemos? Condiciones de aguas arriba, ¿cierto? En el tramo 1,
condición de aguas arriba en el tramo 1 y en el tramo 3 condición de aguas abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el nudo es una condición común para esos tres tramos y me lo va a mantener. Entonces, supongamos que voy a tomar esta condición de aguas arriba y pues vamos a trabajar con una profundidad normal, ¿cierto? Suponiendo flujo uniforme. Digámosle, aquí el dato lo incluía yo en los caudales, 5 por 10 a la menos 4, va a ser esa pendiente, vamos a agregarlo. Entonces, 5 por 10 a la 4, y en todos los tres vamos a agregar esto. ¿Qué va a hacer el programa ahí? Con la condición de flujo uniforme, calcular la primera profundidad. Entonces acuérdense que es necesario tener esa profundidad para todos. Y bueno, yo voy a hacer un solo perfil. Y mis datos, ¿cuáles son? Por el tramo 1, como les dije, voy a tomar el máximo, ¿cierto? Tramo 1, el máximo son 50. Tramo 2, 100. Y entonces coloco 150 en el tramo 3. Vamos a ver. Entonces aquí 100. 50 en el 2. 150. Perfecto. Ya podemos grabar. Y aquí vamos a decirle entonces permanente. Estacionario. Grabar. ¿Vale? Entonces mis condiciones de frontera, ok. Mis condiciones de caudal, ok. Ya puedo aquí salvar. Y ahora iría a hacer la corrida de manera directa. Tense cuenta que acá no me pide mayor cosa, pero debemos grabar esta opción. Entonces esto va a ser aquí estacionario. Me pide una resumida. La damos. Y por ahora probemos a ver si es subcrítico y procedamos a correr. ¿Vale? Entonces calculamos. Listo, fue un cálculo muy rápido. Ya les he comentado que en estos casos con poquitas secciones transversales este programa corre bastante rápido. ¿Sí? Quiero que miremos un poco los resultados. Miremos los perfiles. Entonces miren lo que ocurre. Aquí me está saliendo un solo tramo, ¿cuál? Me dicen, mire, el tramo 2 en su río tramo 2, en su tramo 1, pero pues yo quiero, por ejemplo, mirarlos todos. Miren qué pasa. ¿Sí? Y aquí es algo importante que les quiero mostrar. Hay dos cosas particulares acá. Una, dense cuenta que a pesar de que yo incluí la misma geometría en tramo 1 y tramo 2, que son estos que están aquí aguas arriba, el perfil es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el caudal es diferente. Y entonces, ¿qué condición yo le di aquí aguas abajo? Ah, condición de flujo uniforme. Pero si el caudal es diferente, la profundidad va a ser diferente. Y entonces el perfil que se genera aquí es muy diferente que al que se genera en el otro tramo. Pero miren lo más importante aquí. El nivel del agua no es el mismo. No nos coincide, ¿sí? No coincide el nivel de la lámina de agua. Y eso es grave, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace GECRAS es resolver tramo a tramo, ¿cierto? Con las condiciones que yo le di, pero no me garantiza la uniformidad en ese nodo. Entonces, mi primera recomendación es que cuando nosotros vamos a trabajar un tramo de río que está compuesto por diferentes sectores o tramos, ¿cierto? O subtramos, debemos hacerlo en flujo no permanente, porque miren que aquí esto me va a generar cosas que no son reales. Miremos las secciones transversales, por ejemplo. Entonces la del tramo 2, ¿cierto? Miremos tramo 2, aguas abajo. Entonces tramo 2, aguas abajo, ¿qué nivel del agua tiene? Tiene 138.98. Miremos tramo 1. 138.93. No coinciden. ¿Listo? Y si miro el tramo 3, en la zona de aguas arriba, son el de 2000, ahí está bien. 138.94. Entonces los tres no me coinciden y debería ser así, ¿cierto? El flujo no se puede separar en un nodo. Entonces hay que tener esto muy presente cuando hagamos modelación en tramos de ríos con varios brazos.
listo, varios subtramos. Quiero que miremos esta evaluación del nudo, entonces editar nudo, ¿sí? No le hemos dado algunos datos generales, pero quería resolver esta primera sección para que lo miremos. Entonces tenemos un solo nudo, pongámoslo acá, unión, confluencia, y me pide una longitud, voy a darle unos 10 metros, ¿sí? 10 metros. Y ahí me dice, oiga, ¿cómo va a hacer el cálculo en flujo permanente, en energía o en momentum, energía? ¿Listo? Y aquí, en flujo no permanente, con fuerzas o energía. Yo siempre prefiero energía. ¿Listo? Entonces dejémosle las dos condiciones con conservación de energía, ¿vale? Que en este caso es lo que nos pide el programa. Vamos a volver a correr para que miremos esas diferencias. Corremos nuevamente nuestro permanente, perdón. Los cambios van a ser mínimos. Miremos nuevamente el perfil. ¿Listo? Ya se garantiza un poquito más, ¿cierto? Voy a hacer un zoom acá. Pero miren que de todas maneras no me coinciden, ¿sí? Entonces, esto es un problema serio para nosotros porque no se está conservando el comportamiento. ¿Qué hace que el perfil del flujo del tramo 2 sea de esta forma? ¿Sí? Justamente esta condición, ¿vale? Pero miren que no me la mantiene. Entonces es un problema grande que tenemos en el flujo permanente en múltiples brazos. Vamos ahora mejor a hacer una corrida con el flujo no permanente. ¿Listo? Vale, entonces vamos al flujo no permanente. Entonces vamos a ingresar aquí la información, ¿cierto? Y miren que nuevamente el programa pues ya me tiene definidos mis tramos y debemos seleccionar qué condición de frontera tenemos en cada uno de ellos. Entonces, para mi tramo 1, ahora aquí vamos a agregar un hidrograma, ¿cierto? Que ya lo tenemos en nuestro archivo de datos, ¿sí? Y esto es el tramo 1. Vámonos allí. Este era para el tramo 1, ¿sí? Estamos bien. Lo copio. Perdónenme que debí seleccionar solo el caudal. Está cada hora, no debo modificarle nada, ¿sí? Y recuerden que voy a utilizar el tiempo de simulación, que es lo mejor. Si queremos ver la gráfica, allí está, ¿sí? Y ese tramo 1 son los 50. No, sí, tiene máximo 50. Muy bien. Entonces aquí ya está nuestra primera condición de frontera. Vamos al hidrograma del siguiente tramo. También va a ser un hidrograma de caudal. Entonces al tramo 2, este ya tiene un caudal máximo de 100. Copiamos. También llega hasta la hora 17, miren, 16 aquí, punto número 17, nuestra gráfica, aceptamos, e inclusive miren que yo podría decirle al programa que me deje ingresar un hidrograma. Lo voy a hacer, pero esta no es la condición deseada. La condición deseada es que el programa me haga ese tránsito, o sea que él lo calcule. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es el efecto de hacerlo así, quiero que lo miremos. Entonces esas son mis condiciones de frontera y condiciones iniciales, pues las tenemos en los hidrogramas. Entonces la condición inicial del tramo 1 son 20 metros cúbicos por segundo, del 2 son 40 y del 3 tenemos que son 60. 60, perfecto. Y de estas no tenemos que definirlo. Entonces aquí ya puedo salvar y entonces esto va a ser no permanente. Bien, entonces aquí estamos. Con esto grabaría yo mis datos. Y vamos entonces a hacer la corrida, ¿cierto? Que va a ser, grabémosla, vamos a mirarla, no permanente, listo, no permanente,
quiero que haga el proceso, quiero que haga el cálculo de flujo no estacionario, y bueno, con esto estamos bien. Y recuerden que aquí debemos darle una fecha. Entonces pues yo voy a tomar también la fecha de hoy. Perdón, no estoy en el sentido contrario. 2020. Noviembre 10, noviembre 10, sí, correctos. Y le decimos que esta hora la haga a las 0. Termina la misma fecha, pero que sean las 16 horas. ¿Listo? Y grabémoslo, ya todo el texto nos queda en color oscuro. Bien, al parecer tenemos todo para realizar nuestra simulación. Iniciémosla. Miren que aquí dice, me pide una condición de frontera inicial para el a ver, ahora esperen porque no me dejó verlo. Vale, allá, condición aquí de nivel. Entonces nuestro nivel acá nos toca esto sí mirarlo. Sí, en la sección transversal estamos aquí, digámosle que el nivel inicial es 137. Vamos a ver si ahora podemos realizar la corrida. Bueno, y miren acá tenemos errores. Sí, entonces la simulación no es estable. ¿Por qué? Porque no coincide con los niveles que yo quiero. Entonces dense cuenta que cuando yo le voy a dar estos hidrogramas superpuestos, debo conocer cuál es el nivel aguas abajo, ¿cierto? Pero si no lo conozco, es difícil de simular esto. Además, miren lo que yo estoy suponiendo, que aquí era donde yo quería llegar. Tenemos 3 hidrogramas, ¿cierto? Pero, ojo, los 2 hidrogramas iniciales puede que inicien al mismo tiempo, pero lo que va a ocurrir en un modelo hidráulico es que el tramo a la salida va a tener un hidrograma diferente. Y ya hemos visto en clase por qué. Porque hay un almacenamiento en todo ese tramo del río. Entonces debe haber un rezago temporal del hidrograma. ¿Listo? Y aquí yo no lo estoy considerando, aquí lo estoy sumando de manera directa. Entonces lo que voy a hacer es cambiar las condiciones de frontera del programa para tener esto en cuenta. ¿Listo? Entonces, quería que miraran este inconveniente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y me voy a cambiar las condiciones de mi corrida de flujo no permanente. Voy a decirle, no, mentiras, en esta zona de aguas abajo ya no quiero que sea flujo uniforme, un hidrograma, sino vamos a darle flujo uniforme. Entonces lo voy a cambiar. ¿Listo? Y me dice que pendiente, démosle la misma de hace un momento, ¿cierto? 5 por 10 a la menos 4. Yo le digo, listo, quiero que sea eso. Y ya estamos, hay unas condiciones iniciales, salvamos. Y ahora sí me voy a ejecutar la corrida. Y dense cuenta que al yo generarle esa pendiente aguas abajo, él puede calcular de manera más estable el resultado y ya no me generó problemas, ¿ok? Vamos por ahora entonces a ver un perfil, ¿cierto? Vale, entonces miren, aquí ya las diferencias son mínimas, ¿sí? Y de hecho, si yo quiero pedirle, oiga, muéstrame por favor la variación, ustedes se dan cuenta que está completamente amarrado, ¿cierto? La condición de frontera.
Entonces se mantienen los niveles. Cuando nosotros generamos tres brazos separados, puede que los niveles no nos coincidan. Y entonces miren que aquí ya veríamos nuestro comportamiento de la sección transversal. Como cambié los caudales, miren que los dos perfiles son diferentes. ¿Cómo es la condición? Genera el primer perfil. Esto es condición de frontera para los dos puntos. Ambos me los deben garantizar. Y después con la pendiente de energía, hace el cálculo acá. Entonces genera los perfiles. Miren. ¿Listo? Si yo quisiera mirar solo el del tramo 1 y el tramo 3, así sería la conexión. Si yo quiero solo tramo 2 y tramo 3, ¿sí? Esta sería la condición. ¿Listo? Tramo 2 y tramo 3, tramo 1 y tramo 3. ¿Sí? Entonces se ve la diferencia en los perfiles. Y esto ya nos permite analizar qué es lo que ocurriría en este tramo, ¿vale? Miren más o menos en cuánto estamos llegando aquí, ¿cierto? Una lámina de agua como de 136.5 y aquí en este punto lo podemos mirar con la sección transversal. Esperen que se volvió a correr, por favor. Bueno, con la sección transversal del tramo 2, por ejemplo, 4000, tenemos 140.18. Vamos a mirar las condiciones de aguas abajo. 137.54. Des en cuenta que los niveles cambian. 137.53. Y en el 1, 137.57. Vale, entonces las diferencias son muy pequeñas. La conexión hidráulica se realiza mucho mejor haciendo la modelación de este tipo. ¿Listo? Y obviamente lo que ustedes se van a encontrar en otras zonas aquí, pues es la variación de los caudales, ¿cierto? En diferentes momentos. Ahora, ¿qué pasa? El programa, recuerden, se queda mostrándome unos determinados momentos, ¿no? Entonces aquí nos toca decirle, oiga, ¿cuál quiero que me muestre? No, quiero que me muestre el máximo. Esto es lo que generalmente hacemos. Aquí está cada uno de los tiempos, ¿no? Pero aquí voy a decirle que muestre el máximo perfil. ¿Sí? Máximo perfil. Entonces ya si nosotros maximizamos esto, aquí sería la variación más grande en ese último caudal, ¿cierto? Entonces yo le puedo pedir la condición, digamos, de todo ese hidrograma, pero quiero que me dé la crítica. Entonces yo le digo eso, lo que voy a hacer es seleccionarle esa que dice máximo, ¿cierto? Que lo que hace es tomar la envolvente de todos. Entonces, por ejemplo, le digo, no me muestre esa del último tiempo, sino muéstrame la máxima. Y eso sería la condición, digámoslo así, extrema en ese tramo, ¿sí? En ese tramo. Tendríamos pues aquí la definición. Aquí, bueno, se me quedó un poquito corto, entonces por eso no me sale un pedacito aquí, pero bueno, puedo correr hacia abajo y hacia arriba que me muestre bien esto. ¿Sí? Bueno, ahí está. Entonces aquí tenemos nuestros perfiles. Muy bien. Entonces imagínense que para esa condición máxima nosotros quisiéramos ahora proponer una serie de estructuras o algo que, digamos, me evite, ¿sí?, desbordamientos, porque vámonos a mirar las secciones transversales para ese momento. Verifiquemos que estemos en la máxima. Sí, miren que aquí me muestra si esa es la que está, ¿cierto? Entonces en mi tramo 1, ¿sí?, los niveles no son como altos en la parte baja. El tramo 2 va a ser algo muy parecido, ¿cierto? Va como disminuyendo el nivel a medida que vamos subiendo. Pero miramos el tramo 3. El tramo 3 tiene una zona bastante elevada. Esto estamos aquí en el 2000, entonces si nos movemos hacia aguas abajo, pues tenemos, por ejemplo, regiones que se nos están inundando. Entonces, supongamos que queremos controlar este desborde aquí y, por ejemplo, si estamos interesados en proteger una infraestructura en esta zona, pues colocaríamos algún elemento aquí para restringir ese flujo. Entonces vamos a hacer eso.
y lo vamos a hacer de dos maneras para que se den cuenta cómo lo podemos evaluar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer por medio de GECRAS es definir dos tipos de estructuras. La primera las denominamos levees. Los levees son como un punto que solo permite el paso del agua si el nivel del flujo pasa por encima de ese nivel, ¿listo? O sea, si se desborda. ¿Por qué? GECRAS hace esto porque en algunas ocasiones, cuando tenemos una geometría compleja, él puede empezar a llenar la geometría desde el fondo, pero resulta que unas zonas del río solo se van a llenar cuando el agua supera cierto nivel. Entonces es necesario colocarles este levee, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero que miremos? Miremos los niveles en este punto sin levees, ¿sí? Y vamos a mirar cómo nos cambia. Entonces, el nivel del agua, este es en el extremo de aguas abajo, ¿sí? De aguas abajo del tramo 3, que vimos que es como el que más se inunda. Entonces, en esa condición de aguas abajo, tenemos 137.83. Listo. Vamos a mirar la de aguas arriba. 138.83. O sea, hasta un metro por encima. Listo, un metro por encima. Muy bien. Y ahora vamos a este tramo a colocar los levees que les he dicho. Para hacer eso, la manera más sencilla es quitar la interpolación que tenemos en ese tramo. Entonces voy a decir del tramo 3, quíteme las secciones que interpolamos, ¿cierto? Y ahora en mis secciones transversales vamos a adicionar los levees. ¿Listo? Entonces, ¿en qué sección los voy a colocar? Pues yo no quiero que se pase de este punto, ¿cierto? Entonces este punto es el, miremoslo aquí, 75, ¿cierto? Y le digo que llegue a una cota más o menos de 130, y si esto es 38, 139, digamos, ¿cierto? En este punto. Y miremos en el 1, sería en las mismas 75, pero aquí la cota sí sería, los 139 está bien. Entonces vamos a agregar un levee. Me dice el derecho. Entonces, ¿en qué estación? En la 75. ¿Y qué elevación? 139. Miremos qué es lo que el software hace. Aplicar datos. Entonces miren que aquí ya me generó como una elevación. ¿Listo? Me voy a la de 2000. Agregar levee en la 75 en la cota de 139. Apply data. Y entonces aquí me quedan, se cuenta que aquí está un poquito más bajito. Tal vez aquí coloquémoselo en 139.5. Más altico. ¿Listo? Apply data. Ahí subimos. Ok. Entonces, después de yo tener eso, sí vuelvo y genero la interpolación. Y entonces le digo en ese tramo 3, hágalo cada 100. Y ya me las interpoló nuevamente. Y si miro ahora las secciones transversales, todas quedaron con el levee, ¿vale? Supongamos que yo no hubiera querido haber hecho eso y tuviera todas las secciones transversales interpoladas, también me puedo ir a las tablas y mirar las tablas de los levees y haberlo colocado en la misma sección, pero entonces claro, me hubiese tocado darle una elevación determinada o pues colocarle la misma a todas, no habría ningún problema. Lo pueden hacer de las dos formas. Quiero con esos levees guardar la geometría, ¿sí? Y vamos a hacer una nueva corrida. Perfecto. Vamos ahora al perfil hidráulico. Y bueno, miren que aquí ya me pinta los levees, ¿cierto? Y me dice que es el derecho. Entonces lo mismo, hacemos nuestra animación. Listo. Digo, quiero que me muestre la máxima. No tenemos desborde. Quiero mirar en la sección transversal. Listo. Y
sigue calculando flujo allí, porque espera, digámosle que me muestre el máximo. Sí, aquí me está mostrando el máximo. Y verifiquemos, a ver, las secciones transversales. Solo sube un poquito, 138.85 y esto será 137.85, sí. Pero se cuenta que no me ha cambiado mucho, ¿no? Porque está permitiendo el desborde todavía, ¿sí? Bueno, entonces esa podría ser una manera, ¿verdad? Pero vamos entonces a evaluar la otra y aquí voy a hacer lo que les comentaba. Ya me voy a IBIS, tablas, el IBIS, y digo listo, no, quítelas todas. Y ahí ya por ejemplo deberíamos haber eliminado esto, ¿sí? Si hago algo parecido y elimino las secciones que interpolé, voy a agregar ahora en las secciones transversales una obstrucción, a ver si es más eficiente. Entonces en Options voy a Obstrucción y lo mismo en la zona derecha le digo quiero que sea en la 75 y una elevación de 139.5 fue que le di, pero no recuerdo si aquí. Entonces digo, me voy a hacer esa obstrucción. Entonces aquí sí el flujo tiene que cambiar, ¿verdad? Porque ya estoy quitando toda esta parte de la sección que no quiero que pase el flujo ahí. Vámonos a la otra sección transversal. Agrégueme otra obstrucción en la 75 y que la elevación sea los 139.5. Y aquí ya me queda. Esto creo que antes aquí hiciera el 139. No es necesario que sea tan alto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esto. Ustedes dense cuenta que lo que hace es bloquear toda esa parte de la sección transversal y considera que ahí no va a existir flujo. Claro, como yo le borré primero las secciones transversales interpoladas, voy a volver a interpolar para que el programa incluya las obstrucciones en esa zona. Y entonces todo me queda con obstrucciones. Y no me toca hacerlo uno a uno. ¿Listo? Aquí en las tablas no hay la manera ya tan sencilla de hacerlo las obstrucciones y tocaría sección por sección. Entonces dense cuenta que aquí lo voy a hacer para evaluar este cambio. Grabo la geometría. Ya miramos en las secciones transversales. Todas quedaron, miren, ¿cierto? Con la sección, claro, dense cuenta que como le doy una cuota fija, en unos puntos se ve mucho más alto, pero entonces ya uno aquí puede refinar esto con calma. Y vamos a decirle que lo vuelva a correr, por ejemplo. Listo, el programa ha terminado. Vámonos al perfil. Perdón. Perfil. Vemos nuestra simulación. Aquí infortunadamente no vemos esas obstrucciones, ¿cierto? Aquí el programa termina. Pero yo le puedo decir que me muestre la máxima, ¿cierto? Y dense cuenta que el nivel aquí subió. ¿Se acuerdan que era como 136.5, 130, algo así? Miren que ya estamos casi en 638. Vamos a mirarlo en la sección transversal. Entonces, sección transversal, ¿cierto? Estoy en el tramo 3, quiero mirar mi tramo 0, bueno, mi tramo aguas arriba, ¿cierto? Entonces el tramo aguas arriba aquí el nivel es de 138.85. Subió lo mismo que habíamos visto, 2 centímetros apenas, ¿cierto? Y aquí, en la primera, ¿sí? ¿Cuánto sube la lámina de agua? Otros 2 centímetros. Entonces miren qué es lo que ocurre. Como yo le coloqué esta estructura, en realidad subió lo mismo que con el Levi, o sea, sí estaba bien calculado. Vemos que la lámina de agua, claro, como yo le restringo esta zona, pues va a subir un poquito más acá.
Y eso es lo que pasa cuando hacemos las estructuras hidráulicas. ¿Qué va a ocurrir? Que este nivel incrementado acá debería generarnos un efecto de, de, de remanso y subir todo, ¿no? Todo esto va a subir. Entonces, por ejemplo, esto es lo que a uno le toca evaluar cuando diseña estructuras hidráulicas, mirar esos efectos de remanso, cómo nos van a afectar las zonas de aguas arriba y aguas abajo, sobre todo aguas arriba, en otros cauces. Recuerden el video que vimos de la ciudad de Eureka, en Estados Unidos, en donde esto pasa, porque un municipio aguas abajo construyó unos muros de estos, unos levees. Entonces podemos aquí evaluar eso. Entonces, con esto que hemos visto, hemos analizado la construcción de un esquema todavía sencillo de río, ¿cierto? Con múltiples tramos, ya lo hicimos, entonces nos toca definir estos nodos. Vimos también cómo generar una reducción de área con unos muros denominados levees y otros con eh, unas obstrucciones, ambas nos dieron los mismos resultados. Con esto podemos evaluar ya pues la factibilidad de construcción de muros, pero para lo que nos sirve el modelo es para definir si tengo problemas de remansos o cambios en los niveles del agua hacia aguas arriba o hacia aguas abajo de la zona en la que yo quiero hacer la afectación. Entonces, pues con esto terminaría yo esta práctica. Creo que con esto ya adquirieron los elementos básicos para poder construir ustedes mismos un modelo con estas características. Y pues recuerden las condiciones de frontera que son claves. Debemos incluir esta condición de aguas abajo que me va a permitir realizar el tránsito. Hay una última cosa que quiero que miremos para que se den cuenta el efecto del tránsito hidráulico. Y es, por ejemplo, si yo quiero ver cómo es el hidrograma, ¿cierto? Cómo es el hidrograma de caudales abajo, ¿sí? En el punto de abajo. Entonces, dense cuenta que aquí yo estoy viendo solo las máximas. Yo no quiero eso, le quiero pedir a el programa que me muestre todo, ¿cierto? Y para eso entonces me voy aquí a mejor opciones, en profiles, y le digo muéstreme todo. Sí, entonces aquí están todos los cálculos que él hizo. Si me voy a las tablas, ya me sale el resultado en los diferentes tiempos, ¿verdad? Pero entonces yo quiero que en este tramo 3 él me muestre el hidrograma a la salida, que entonces va a ser en nuestra sección de tramo 3. Y aquí la tabla se dan cuenta que es grandísima, ¿cierto? Voy a copiar solo los datos que necesito, entonces nos vamos a tramo 3. Y entonces aquí sí, perdónenme que me faltó algo. Y es decirle, muéstreme solo el tramo 3, ¿verdad? Aquí estamos. Que nos quede más fácil. Este va del 2000 al 0. Entonces en este punto de aguas abajo, quiero que miremos cómo es el hidrograma. ¿Listo? ¿Cómo es el hidrograma? Me lo voy a llevar yo aquí a mi archivo de Excel. ¿Sí? Para ver el efecto. Entonces, vamos a graficar esto de esta manera. Hidrograma 1. Hidrograma del tramo 1, mejor dicho. Hidrograma del tramo 2. Y ahora el hidrograma que estaría ocurriendo en ese punto a la salida de nuestro tramo, ¿cierto? Esto es lo que nosotros denominamos el tránsito hidráulico de esta creciente. Entonces miremos cómo es el tránsito, ¿cierto? Quiero mirar una gráfica de esto, ¿sí? Entonces aquí está muy claro lo que está ocurriendo. Y de hecho voy a agregar esta otra, ¿cierto? Para que nos quede completo el análisis. Entonces ahora sí, grafiquemos los 4 hidrogramas, ¿sí? Entonces, el hidrograma de color azul es el del tramo 1, ¿cierto? El de entrada, el que está entrando por el punto a los 4000 metros. Eso mismo, pero en el tramo 2 sería el naranja. Dense cuenta que ocurren al mismo tiempo porque yo lo hice así, que el máximo fuera el tipo 4. Si yo sumo los dos hidrogramas me da el amarillo, ¿cierto?
Entonces ahí ustedes se dan cuenta que el pico coincide, ¿cierto? Y que el pico máximo ahí es justamente la suma de los dos, 150. Pero después de yo hacer el tránsito hidráulico, el resultado es la línea gris. Eso es lo que sale de GECRAS. Y entonces dense cuenta que aquí ocurre lo que hemos comentado ya en la clase. El hidrograma tiene un descenso de ese caudal pico, ya no es el mismo caudal pico, porque por el almacenamiento se reduce, y además hay un rezago, ¿sí? Miren que aquí este máximo ocurrió más o menos como a las 5, una hora más tarde, ¿sí? El máximo aquí sería a las 4 si fuera la suma, pero no lo es. Y aquí tenemos una hora más tarde ese caudal pico, aproximadamente. Entonces, esto es en lo que consiste un tránsito hidráulico y por eso es importante realizarlo, para mirar en el tramo que yo estoy analizando cómo se generan estos cambios de caudales y hacer el diseño de las estructuras de manera apropiada, porque yo no necesito diseñar, por ejemplo, para 150 metros cúbicos acá por segundo, sino que lo hago para este valor máximo, que ya según estos datos ese valor máximo sería de 137, ¿sí? 138, 12 metros cúbicos por segundo menos, ¿se dan cuenta? Y eso que esto apenas son 4 kilómetros de arriba. Imagínense en un tramo de, qué sé yo, 20, 30, 200 kilómetros. Este efecto es mucho más notorio. Imagínense que tuviéramos ciénagas a los lados. Entonces, ¿cómo es el efecto de todas esas conexiones en los niveles del agua en el río? Y esto lo debemos hacer siempre que estemos pensando en sistemas de, pues digamos, protecciones contra inundaciones o análisis de ese riesgo contra inundaciones, ¿vale? Entonces, esto último del hidrograma quería mostrárselos para que sea evidente para ustedes qué es lo que está haciendo, qué modelación es la que está haciendo este software y que miren cómo es el cambio que se genera con estas modificaciones que proponemos en estos programas. Muy bien. Entonces, ahora sí con esto termino la sesión y pues espero que haya sido de utilidad esta nueva práctica en GECRAS en su versión 5.07 y pues nos veremos en la próxima, muchachos. Hasta pronto.